El uso de la palabra a la diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández para hablar en contra del dictamen hasta por 10 minutos. Diputada, ¿va a hacer uso de la voz? Diputado presidente, estamos buscando la posibilidad de que el resto de los compañeros diputados también tengan el derecho a hablar. Entiendo Diputada, que se estaba viendo este tema sí, con el coordinador. Ese tema ya fue votado antes del receso. Toca hacer uso de la voz a usted de acuerdo a su preinscripción para hablar en contra. Le pido que me resuelva si va a hacer uso de la voz o no. Es que si no se les permite a mis compañeros hacer uso de la voz, si no hacen todos el uso de la voz, no es posible que yo haga uso de la voz en este momento. Muchas gracias. Ok. Tiene el uso de la voz el diputado Alejandro Arias, para hablar en contra del dictamen hasta por 10 minutos y lo puede hacer desde su curul, diputado Alejandro Arias. Gracias, presidente. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, a quienes nos ven y escuchan por vía remota y a quienes nos acompañan en este recinto, a los medios de comunicación, acudo a esta tribuna a formular nuestra posición frente al contenido de la minuta de reforma del párrafo primero del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de la Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Que lea lo que le dijo el gobernador, que les dé vergüenza. Ese es el PRIAN, ese es el PRIAN. Que hable el PAN, que saquen los argumentos. Remitido a este Congreso por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos constitucionales previstos en el numeral 135 de la Carta Magna, habida cuenta de que esta soberanía es parte del proceso legislativo como constituyente permanente. Se trata de un tema de la más alta importancia, es nadie duda un asunto de relevancia nacional. Que nadie se confunda, este proceso legislativo inicia y se mejora a instancias de mi partido, por lo que quienes pretenden confundir su origen yerran abiertamente. Es urgente que el secretario de Gobernación deje ya de politizar la seguridad pública. Nuestro país necesita funcionarios de más alto nivel, no pendencieros ni peleadores callejeros. Devolver a las Fuerzas Armadas a los cuarteles en la situación actual de las cosas, sin consolidar permanentemente a los cuerpos de seguridad, sería equivalente a quitarle la cimbra a nuestra casa en construcción sin que haya fraguado el cemento. La minuta de análisis aborda el tema del artículo quinto transitorio de mérito, cuyo objetivo es ampliar el plazo de 5 a 9 años la participación de las Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad pública. Y es sin duda... Diputado Alejandro, ¿me permite poquito? Sí, diputada Marta Edith Moreno Valencia. ¿Para qué Pues para efecto? hacer una moción de orden al Poder Legislativo, porque acaban de cortar la transmisión en vivo en las diferentes plataformas de lo que está ocurriendo en este Congreso. Adelante, diputado Alejandro. Y es sin duda una aceptación tácita del fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos de la manera que se implementó. De forma convencida y responsable, hablo a favor de la minuta y en contra del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, porque en estos momentos álgidos de inseguridad progresiva y galopante, no vemos en el firmamento de la geografía estatal y nacional otra salida que permita, con los recursos policiales actuales, enfrentar la problemática de la delincuencia que atenta contra la paz de la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas en el país han estado en las calles desde hace tiempo. No es de ayer, es desde finales del siglo pasado, y lo hacía fundamentalmente para combatir el narcotráfico, realizando actividades de grandes decomisos de droga y destruyendo plantíos de amapola y marihuana. Recordemos la entonces Operación Cóndor. Por eso no compartimos la opinión de que la reforma es militarizar, porque ya están en operación urbana. Tan así es que todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión en el año 2019 dieron la anuencia para establecer un marco temporal de actuación. Esto es, asumieron y admitieron que las Fuerzas Armadas coadyuvaran en las funciones de seguridad en apoyo de la naciente Guardia Nacional. Se admitía que las policías estatales y municipales no alcanzaban a contener la ola violenta en aumento. Cabría preguntarnos ahora, ¿en aquel momento dejar las Fuerzas Armadas patrullando las calles no era militarizar? Creo que debemos apelar a la congruencia y al compromiso. No podemos regatear a la ciudadanía su legítima aspiración a vivir con seguridad, sin miedo y en paz. Desde esta tribuna me he pronunciado por demandar seguridad para nuestra población. Hemos debatido el tema y la falta de estrategia y desatención que en ese respecto acusan la Federación y los estados. Aquí, desde antes de esta iniciativa, me decanté por la falta de apoyos federales a estados y municipios. La seguridad es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno. Empero, uno de los integrantes de esta trilogía, la que cuenta fundamentalmente con los recursos públicos, no ha cumplido con su responsabilidad. Es por ello que lo sostenemos. Diputado Alejandro, ¿me permite, por favor? Diputada Irma, ¿para qué efectos? Moción de orden, señor presidente. No puede seguir esto porque no están las condiciones. Yo creo que sí es importante el que se deje debatir y todo el mundo nos expresamos. Se procede con la lista de oradores tal y como fue dictada. Adelante, diputado Alejandro. Es por ello, y lo sostenemos, que las medidas legislativas que se están tomando ahora se deben precisamente a que la Federación ha dejado solos a estados y municipios. Haber retirado recursos para la seguridad pública a entidades y municipios fue una política no solo errónea, sino irresponsable, pues nos dejó inermes frente a la delincuencia y crimen organizado. Tal pareciera fue una estrategia pactada para que así ocurriera. Las cifras en seguridad así lo evidencian. En lo que va del presente sexenio, los homicidios suman casi 140,000,
A falta de 2 años para que termine este gobierno, al ritmo que vamos, se superarán con creces las más de 156,000 de todo el gobierno anterior. Y por si fuera poco, si exhibimos las cifras por cada 100,000 habitantes, dentro de los 10 primeros lugares, 8 son entidades gobernadas por el partido o coalición del presidente, y los 2 restantes a cargo de partidos de oposición. Uno de ellos, nuestro Estado. Fue irresponsable haber eliminado el Fortasec. Con datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, entre los años de 2017 a 2020 se recibieron en el Estado más de 1,000 millones de pesos. Fue un duro golpe para los estados y los municipios en sus fuerzas policiales. Sin recursos, el combate al delito se presenta en una lucha desigual. Hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal a desistir en la persecución y el señalamiento de quienes no comulgan con las acciones del régimen, pues aprobar o no esta reforma no debe derivarse de la amenaza producida desde el poder. Tratar de amedrentar o intimidar a quienes están en desacuerdo, lejos de beneficiar al país, divide y pone en peligro una acción de gobierno necesaria, pero lamentable por sus causas. En el estado de fuerza local existente en el país, es menester que las Fuerzas Armadas continúen auxiliando a los policías. Así municipios y gobernadores lo demandan. No debemos olvidar que en su mayoría la Guardia Nacional se integra por soldados y marinos comisionados. Hay que aceptarlo. Por ahora son necesarias esas fuerzas de paz. Podríamos decir, de todas las alternativas, la que ahora se aborda resulta ser la menos mala para México. Es pertinente señalar que nuestro apoyo a la minuta y voto en contra del dictamen a discusión se ofrece en el marco de los alcances que se extienden en el transitorio quinto, a razón de que la permanencia de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. No sustituye la fuerza policial ni suplantará a las autoridades civiles. Existe el compromiso de sustituir a los elementos castrenses por efectivos civiles de la Guardia Nacional. Se deberá presentar informes semestrales sobre el abuso de la Fuerza Armada para evaluar los resultados y corroborar al respecto a los derechos humanos. Se integrará una comisión bicameral, la que analizará y dictaminará sobre el contenido del informe semestral. A partir del 2023 se establecerá un fondo Diputado permanente. Alejandro, se le ha acabado el tiempo. Por favor, les ruego terminar. Termino, presidente. Hoy México y Guanajuato demandan de todas y todos nosotros que asumamos nuestra parte de responsabilidad por la situación actual y actuemos en consecuencia. Votemos pensando en las y los guanajuatenses, no en una posición de partido. Si las Fuerzas Armadas se retiran hoy, con seguridad la violencia no solo seguirá en aumento, sino que lo harán a un paso más acelerado. Concluyo. Los priistas le apostamos a vivir en paz, con seguridad. Todas y todos lo hacemos porque estamos del lado de la gente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado diputado Alejandro Arias. Tiene el uso de la voz el diputado Rolando Fortino Alcántar para hablar a favor del dictamen, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Precisamente haciendo uso de este derecho constitucional a poder expresarnos y precisamente para poder abrir el debate,
en espera de escuchar perfectamente las ideas y estar completamente a la orden para que puedan hacer los comentarios y cuestionamientos que crean considerados. Saludo a todas y a todos los que nos siguen por los medios electrónicos. Saludo de igual manera a los representantes de los medios de comunicación, a todo el público que nos acompaña y nos interesa el respeto de los derechos humanos. También igual a ustedes, diputadas y diputados, pero sobre todo a las instituciones policiales del país, policías municipales, policías estatales y Guardia Nacional. De igual manera, con profundo aprecio y reconocimiento a las Fuerzas Armadas mexicanas, a nuestro ejército mexicano y a los marinos. Con su permiso, mi presidente de la mesa directiva. Para contextualizar la presente discusión del dictamen, el componente central de la Estrategia de Seguridad Pública de la Federación ha sido la creación de la Guardia Nacional, que contrario al espíritu de la reforma, es un cuerpo militarizado que al día de hoy cuenta con poco más de 150,000 elementos desplegados en todo el país. Más del 70%, es decir, más de 105,000 elementos, pertenecen a las Fuerzas Armadas. Esto es militarizar. Los mandos son militares y su agenda operativa se define desde la Secretaría de la Defensa Nacional. De ahí que la militarización de la seguridad pública es más que obvia. El decreto de reforma constitucional de marzo del 2019, que dio origen a la Guardia Nacional, previo también en su régimen transitorio la posibilidad de que el presidente de la República pudiera disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente y se le otorgó un plazo limitado de 5 años, mientras la Guardia Nacional desarrollaba su estructura, capacidades e implementación territorial. Resultó una tomada de pelo. ¿Cuál es el interés de ir generando un ambiente de estado de excepción? El anuncio de un fracaso anticipado, querer usar las Fuerzas Armadas para otros fines, legalizar la violación de los derechos humanos, toda vez que los esfuerzos del Ejecutivo Federal apuntan en sentido contrario hacia la permanencia de las Fuerzas Armadas y la consolidación de la militarización de la Guardia Nacional y de las tareas de seguridad. Los poderes públicos tenemos la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad y la posibilidad constitucional de autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir este mandato. Hoy, el tema que nos ocupa es importante, es respecto de prolongar la estancia de las Fuerzas Armadas. En nada le abona a resolver los problemas de inseguridad. En particular, las Fuerzas Armadas como instrumento de impulso para combatir la delincuencia organizada no ha resuelto nada. La ausencia de reformas de fondo solo es prorrogar el estatus de las cosas en temas de seguridad. Hoy, con las Fuerzas Armadas en la calle, es dable preguntarnos: ¿cómo están las cosas en materia de paz y tranquilidad? Y la respuesta es mal, muy mal. Luego entonces, ¿cuál es la solución? En la reforma del año 2019 en materia de seguridad, por supuesto no pretendería coger en una reseña legislativa esa reforma, pero sí dejar en claro que en su momento se coincidió con la creación de la Guardia Nacional de carácter civil. Ojo, de carácter civil. Y que de manera excepcional, en tanto se creara y se consolidara dicha institución, se formalizó la temporalidad de un quinto transitorio para que las Fuerzas Armadas
apoyaran a las instituciones de seguridad pública, hecho que no sucedió. Por el contrario, y de aquí parte el por qué solicito el voto de este dictamen a favor. La reforma y el discurso del Ejecutivo engañan diciendo una cosa. Las acciones, los actos, la propuesta del presupuesto del 2023 desnuda la realidad. Quien administrará la Guardia Nacional será la Sedena. Ojo, contrario a la consolidación de una Guardia Nacional de carácter civil, el 8 de septiembre del año 2022, el Senado de la República, violando la Constitución, aprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma la operación y administración de la Guardia Nacional. Decreto de reforma que fue publicado un día después en el Diario Oficial de la Federación. Esta minuta que el dictamen desecha resulta ser una simulación, pues aunque desde su creación la Guardia Nacional ha estado formalmente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los hechos ha sido una extensión material y operativa de las Fuerzas Armadas. Me explico. La mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional mantienen plaza y sueldo en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero bajo simulación se incorporan de préstamo a la Guardia Nacional y únicamente el 29% cuentan con el certificado único policial. Esto ya se hace, no ocupa ninguna reforma. De hecho, hoy en día, si los ciudadanos llamamos al 911, quien nos atiende son las instituciones municipales, no es la Guardia Nacional. ¿Dónde se puede entonces quejar el ciudadano? ¿Dónde se pueden quejar las madres de jóvenes, de niñas y adolescentes que arrodillan y apuntan con un arma y lo despojan de su teléfono celular y sus pertenencias? ¿En dónde lo pueden hacer? ¿Dónde se puede quejar el ciudadano que se ve extorsionado por un elemento de mala manera para despojarlos de sus recursos? ¿Dónde se puede quejar? ¿A dónde puede recurrir la familia de Ángel Rangel, joven universitario de 19 años que fue asesinado por la Guardia Nacional en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato? Paralelamente a su adscripción real, a las fuerzas se le han otorgado mayores recursos públicos. En el último año recibieron 142,000 millones de pesos. En consecuencia, tanto su poder fáctico en la administración pública como económico, la injerencia en materia de seguridad pública, las fuerzas han aumentado significativamente. 100,000 millones de pesos que la Sedena se ha ahorrado en sueldos, ¿dónde quedaron? Hay que seguir el dinero. A la par, el aumento de funciones y de responsabilidades, la presencia de las Fuerzas Armadas, la violencia y la incidencia de delitos no ha disminuido. Por el contrario, algunos han crecido. Y no es un tema de repartir culpas. No es un tema de que sea nada más de unos. La seguridad es tarea absolutamente de todos. No es de blancos y de negros. No es que todos los buenos estén en las policías municipales, ni que todos los malos estén en la Guardia Nacional. Es un tema donde debemos de centrar el eje del debate, que el eje del debate no es ese. Y por supuesto que hay un montonal de mentiras. El país no se militarizó en el 2012. En Guanajuato sí queremos al Ejército y también a la Guardia Nacional. El gobernador pide apoyo cada vez que se requiere para que intervengan las policías municipales sujetos a investigación. Siempre, como lo prevé la Constitución, se pide el apoyo de las Fuerzas Armadas y no se niega el tema de apoyo a nuestro Ejército y a la Marina. Se niega a esta reforma que no tiene sentido para militarizar el país. No hay un subejercicio de seguridad. Lo que pasa es que hay proyectos de inversión.
No hay solamente una promesa de más recursos para el próximo año, pero son solo promesas. La paz no se construye con la guerra. Eso que quede muy claro. Con estados de excepción. Las policías municipales y estatales. Diputado Rolando, puede ya terminar. No son alfiles del crimen organizado. Guanajuato no es el estado más violento, ni tampoco el de mayor número de homicidios, y ahí están las cifras. Ojo, esta injerencia indebida Diputado Rolando, de las fuerzas... puede ya terminar, se ha agotado su Claro, tiempo. con todo gusto. Esta injerencia indebida de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública le resta a los niveles de confianza y legitimidad de que goza entre los mexicanos nuestro propio ejército mexicano. ¿Qué afán del Ejecutivo Federal de endosarle a nuestras Fuerzas Armadas su estrategia fallida? Pues ahora la milicia son las autoridades que más quejas por violación de derechos humanos acumulan. ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿Cuál es el plan de militarizar el país? ¿Por qué lo ocupan Diputado aún Rolando, después del 2024? se ha agotado su tiempo, Creemos diputado que Rolando, extender- por favor. Claro que sí, señor presidente, termino. Creemos que extender el plazo de participación del Ejército, de la Marina en seguridad pública hasta 2028 solo genera el efecto que el Ejecutivo Federal postergue, chute el bote a la siguiente administración, eluda su responsabilidad de crear un entramado institucional sólido y confiable para la atención de uno de los principales fines del Estado mexicano, como es la atención a la seguridad ciudadana. De ahí que su voto a favor al dictamen, estamos determinados a no participar en la simulación ahí inserta. La convicción es constitucional, es municipalista y es federalista. Tomemos en cuenta y entendamos que si quieren hacer esto, tienen que tomar la enchilada completa. Este dictamen es muy claro. La Constitución ya contemplaba, y aún así se ratifica en 2019, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas mexicanas auxilien de manera extraordinaria las labores de seguridad pública. Bajo este contexto, Diputado Rolando, le debemos de pido por puntualizar. favor, ya se excedió mucho en el tiempo, le pido por favor que ya pueda terminar. Sí, señor Ya, presidente, por favor. claro que sí. Bajo Dipu- este contexto, debemos Permítame, de diputado puntualizar. Rolando, permítame, diputado Ernesto Alejandro. Adelante. Claro. Gracias, diputado Rolando. Se le concede el uso de la voz al diputado Gerardo Fernández González para hablar en contra del dictamen hasta por 10 minutos. Sí, diputado Ernesto Alejandro Prieto. Perdón, yo iba a pedir que se hiciera una moción de orden y que se le dijera al orador que ya había concluido su tiempo, pero creo que ya terminó, entonces ahora yo paso a solicitar una rectificación de hechos. ¿Qué hecho, diputado? El orador que me antecedió en el uso de la voz comentó que esta reforma no tenía sentido y de que era una simulación, entonces quiero hablar al respecto. Adelante, diputado Ernesto Alejandro. Tiene hasta 5 minutos para la rectificación de hechos a que ha hecho alusión desde su lugar. Gracias. Bueno, toda vez de que el compañero que nos antecedió en el uso de la voz comenta que no tiene sentido, que no tiene bases esta reforma que pretenden ellos rechazar, me permito iniciar dando un contexto y precedente en seguridad pública federal. La seguridad pública es sin duda la materia más sentida por la ciudadanía desde que irresponsablemente se inició la llamada guerra contra el narcotráfico hace 16 años, por cierto, por un compañero de ustedes, Felipe Calderón Hinojosa, presidente ilegítimo, por cierto. Excesivamente caro ha costado a nuestro país el que solo con fines de lograr legitimidad política, quien ocupó ilegítimamente la presidencia de la República del 2006 al 2012, haya iniciado una guerra cuyo resultado fue el crecimiento exponencial de un sinfín de delitos, principalmente extorsiones, secuestros, homicidios y desapariciones. Aquí la gráfica, quiero mostrarles la gráfica, compañeras y compañeros, ya me la robaron. ¿Dónde está la gráfica? Perdón, aquí está. Aquí está la gráfica tan solo de homicidios, para que con números claros
tengamos dimensión del origen de la situación actual en que la inseguridad está dominada por delitos de alto impacto. En el sexenio del responsable de provocar esta situación que se vive en el país, Felipe Calderón, se acumularon 120,463 homicidios, pasando de 8,867 homicidios en el 2007 a 25,967 en el año 2012. Los homicidios durante el calderonato se incrementaron en un 192,8%. En el sexenio de 2012 a 2018 hubo un ligero decrecimiento, apenas 20,010 homicidios en el año 2014, para terminar en el 2018 con 36,685 homicidios, lo que representó un incremento del 59% en total. Observemos cómo la gráfica es ascendente del año 2006 al 2018, durante los gobiernos de Calderón y de Peña. Sin duda, el cambio de poder en el año 2018 no podía ser ni significar un acto mágico, toda vez que la inercia en la comisión de delitos, como es el incremento en la gráfica de homicidios que se acaba de mostrar, está íntimamente ligada a las corporaciones de seguridad pública federal, estatal y municipales. De la Policía Federal basta con señalar que el responsable de diseñarla y comandarla en el sexenio de Felipe Calderón estuvo a cargo de un ingeniero mecánico que contaba con el respaldo total y directo de la Presidencia de la República. Cobijado con estrategias de marketing y publicidad, fue proyectado como superpolicía, cuya corporación a su cargo presumió hasta la detención en vivo de supuestos secuestradores, como es el malogrado caso conocido como Florence Vallarta, en que sin asumir responsabilidad, uno de los periodistas que presentó la noticia en vivo, el señor Carlos Loret de Mola, ha tenido que disculparse y aceptar que fue un montaje lo transmitido. Sin abundar más, basta señalar que ese secretario nacional de Seguridad Pública, quien tuvo todo el apoyo desde la Presidencia de la República de Calderón para crear y modelar la Policía Federal, está preso en Estados Unidos, acusado de proteger y trabajar para un bando criminal en la guerra contra el narcotráfico. Esa institución, diseñada por Genaro García Luna, compañero de partido de ustedes, permaneció durante el sexenio 2012-2018 y, como se acaba de señalar, no pudo contener los delitos. Basta con observar la gráfica de homicidios que ya comenté. Ese es el antecedente y algunas de las historias de la Policía Federal, la corporación que recibió el hoy presidente de la República al asumir el poder en el año 2018. De ahí la irremediable decisión de tener que liquidarla y crear un nuevo cuerpo de seguridad pública federal, haciendo la Guardia Nacional en marzo de 2019. La Guardia Nacional es sin duda un acierto para sentar las bases que reviertan el deterioro que se vive en materia de seguridad pública a nivel nacional por causa de una corporación como la Policía Federal, cuyos altos mandos no solo se corrompieron, se involucraron y relacionaron directamente en las actividades de grupos de crimen organizado. En la Guardia Nacional se espera llegar a 128,000 elementos entre finales de este año y principios del otro. Esto significa casi 4 veces más elementos que la Policía Federal extinta, lo que se ha logrado en tan solo poco más de 3 años de su creación. Las encuestas a los ciudadanos muestran que existe confianza a esta corporación muy por encima de las policías estatales y municipales. Toda institución naciente genera críticas. En el caso particular de la Guardia Nacional solo pueden entenderse estas en el contexto del dictamen que aquí se discute. Diputado Ernesto Alejandro Prieto. Sí, diputada Irma Leticia. Gracias, presidente. ¿Para qué efectos? Para ver si el diputado me pudiera hacer el favor de aceptarme una pregunta. Claro. Diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, le acepto una pregunta a la diputada Irma Leticia. Con mucho gusto, compañera. Adelante, diputada Irma gracias, Leticia. Diputado, ¿me podrías decir cuáles consideras que sean las razones de fondo para rechazar el presente dictamen y aprobar la minuta de reforma constitucional? Claro que sí, con mucho gusto. Permítame, diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, pido detengan el reloj respecto al tiempo que estaba agotando de su rectificación y que usted me indique, diputado Ernesto Alejandro Prieto, cuando responda de manera clara a la pregunta. Sí. Gracias. Sí, adelante, que me corre el tiempo para responder la pregunta a la compañera. ¿Ya? Muchas gracias. Son innumerables las razones que debemos de tener para rechazar este dictamen en sentido negativo que pone a consideración la mayoría de nuestros compañeros y compañeras de Acción Nacional. Lamentablemente no han permitido que las condiciones del debate se den en un contexto adecuado y nosotros estamos en el escenario de, bajo cualquier circunstancia y aprovechando la oportunidad correspondiente, pues así manifestar el por qué no se debe de aprobar este dictamen en sentido negativo. Lo comento, continuando pues en cierta manera con el planteamiento que estaba llevando a cabo, pero respondiendo a la pregunta de la compañera Irma Leticia, manifiesto lo siguiente. Los compañeros de Acción Nacional alegan que la Guardia Nacional, que las Fuerzas Armadas permanentes
no han cumplido, que la estrategia del presidente López Obrador no ha cumplido con su cometido, que es reducir los niveles de inseguridad y de violencia. Como lo manifesté hace unos momentos, aquí es muy claro, aquí está la gráfica, son datos oficiales. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han reducido en un 10% la cantidad de homicidios dolosos en el país. Aquí en Guanajuato el porcentaje ha sido un poco más alto. Y no gracias a la eficiencia del incompetente de Carlos Amarripa o de Álvaro Cabeza de Vaca. Es gracias a la estrategia integral del presidente López Obrador de atacar los problemas de raíz, los problemas que han originado esta situación de violencia y de inseguridad. Y obviamente también porque han acudido al llamado de las y los guanajuatenses, corporaciones de seguridad pública federal y las Fuerzas Armadas Permanentes. Guanajuato, si no me equivoco, es el segundo o el tercer estado del país donde más fuerzas de seguridad pública, en este caso Guardia Nacional, y Fuerzas Armadas Permanentes, en este caso Ejército y Marina, se encuentran aquí en Guanajuato atendiendo tareas de seguridad. Porque por un lado, nuestros compañeros y compañeras de Acción Nacional hablan de la ineficiencia, pero por otro, sus ayuntamientos, su gobierno estatal, el gobierno del estado, piden a cada momento la participación, la intervención, la llegada de corporaciones. Y el ejemplo es el caso de Irapuato, en donde lamentablemente hace unos días hubo una masacre, ¿sí? Tuvo que venir la Guardia Nacional a desarmar a la Policía Municipal de Irapuato, aparte de la Policía Municipal de Irapuato, porque pues estaba vinculada a grupos criminales. Y también hay que decirlo con toda claridad, a mí se me hace una irresponsabilidad que se pretenda que las Fuerzas Armadas Permanentes regresen a los cuarteles en marzo de 2024, como se había contemplado inicialmente en la reforma de marzo de 2019. ¿Por qué? Porque recordemos todos que en marzo de 2024 estamos en pleno proceso electoral. Estamos en la renovación de la Presidencia de la República, de la Gubernatura del Estado de Guanajuato, del Poder Legislativo Federal y Estatal y de los ayuntamientos. Ustedes están planteando, amigas y amigos de Acción Nacional, que en marzo regrese el Ejército, la Marina a los cuarteles y que el crimen organizado ande campante por todo el Estado de Guanajuato y el país. Pues obviamente eso no lo vamos a tolerar ni permitir. Además, también dejar muy claro que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina cuentan con el respaldo mayoritario del pueblo de México y los resultados, vuelvo a repetir, aquí están: 10% reducción de homicidios, 80% la reducción de secuestros, 90% el robo de huachicol, de combustible, el 20% de reducción en los robos en general. Los feminicidios también se han reducido y todo eso es gracias a la política de seguridad integral del presidente López Obrador. Así que el fundamento muy endeble, muy frágil en su proyecto de dictamen en sentido negativo para rechazar la minuta que viene de la Cámara de Diputados Federal en materia de Guardia Nacional es insostenible. Están politizando un tema de seguridad pública que no debieran de politizar, porque es la seguridad de las familias guanajuatenses la que está en juego, la seguridad del patrimonio de los guanajuatenses es lo que está en juego. Por eso es que llamamos a la cordura a nuestros compañeros y compañeras de Acción Nacional y sus aliados para que voten a favor de este dictamen, y esas son muchas de las razones por las que se tiene que rechazar este dictamen. Y la última con la que concluyo es la negativa flagrante, visible. Diputado Ernesto Alejandro, ¿me permite, por favor? Sí, diputada Alma de Ujías Alcaraz Hernández, ¿para qué efectos? Para rectificación de hechos, razones para rechazar la reforma. Diputada, no le puedo dar el uso de la voz para rectificación en virtud de que el diputado no ha concluido, por favor. ¿Puede terminar, diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo? Concluyo la respuesta a mi compañera Irma Leticia, diciendo que cuando algo se oculta, cuando algo se evade, es porque pues hay, vaya la redundancia, una situación que se pretende evadir o ocultar. En este caso es muy lamentable que el Partido de Acción Nacional se haya negado al debate, a la discusión, porque sabe que no tiene argumentos sólidos para confirmar que este dictamen en sentido negativo sea aprobado por los legisladores de este Congreso. Así que si algo chueco hay ahí, si algo oculto hay ahí, pues es digno y es necesario
que no lo consecuentemos, que no lo apoyemos, que no lo validemos, y por eso es que hay que votar en contra de este dictamen que está carente de fundamentación y de motivación, entre otras cosas por las razones anteriormente expuestas. Quisiera continuar con la respuesta a mi compañera. Sí, le quedan 42 segundos, diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, para terminar su participación. Se niegan resultados a la corporación y aún los evidentes, como se acaban de mostrar en la gráfica de homicidios, que muestran una disminución de menos del 10.3% entre los ocurridos en 2019 y 2022. Compañeros, ¿qué pueden decirnos de los resultados propios de la Policía Estatal y municipales en sus 30 años gobernando el estado de Guanajuato, amigas y amigos de Acción Nacional? Les recuerdo un dato muy claro. En el 2005 en nuestro estado se cometieron 216 homicidios, en el 2018 se incrementaron a 2.609. Les pregunto, en esos 13 años que los homicidios crecieron 1.207% en Guanajuato, en que son el mismo periodo en que han gobernado ustedes de forma ininterrumpida, en que también gran parte de este lapso es en el que han permanecido en su cargo el fiscal general del Estado y el secretario de Seguridad Pública Estatal, tienen forma de justificar y explicar por qué dan un voto de confianza a la estrategia fallida de las instituciones de Seguridad Pública Estatal, municipales y de Procuración de Justicia, y no son capaces de brindarle ese voto a la Guardia Nacional y el apoyo que las Fuerzas Armadas brindarán hasta el 2028, porque bajo sus esquemas de que no ha funcionado el tema de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador en estos 3 años desde que se aprobó esta reforma, ¿sí? Y bajo el supuesto, sin conceder de que así fuera, ¿por qué no actúan con la misma rigidez, con la misma severidad para evaluar el desempeño de 13 años del procurador fiscal Carlos Amarripa y de 9 años del secretario de Seguridad Pública, con los resultados que son públicos en Guanajuato, que todos conocemos? Un fracaso por parte de estos dos impresentables personajes. ¿Por qué allá son tan laxos y tan flexibles? ¿Y por qué acá en 3 años, en el supuesto sin conceder de que se haya fracasado en la estrategia, no tienen el mismo brasero, la misma medición? Con eso concluyo porque todavía me faltó más, pero ya se me acabó mi tiempo. Gracias, diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí, diputado Rolando Fortino Alcántara Rojas, ¿para qué efectos? Solicito el uso de la voz para rectificación de hechos. ¿Qué hechos, diputado Rolando? El tema del número de homicidios en Guanajuato y el tema de la militarización del país y el año que se consumó. Gracias. Diputado presidente. Diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández, ¿para qué efectos? Para rectificación de hechos. ¿Qué hechos, diputada? Razones para rechazar la reforma de seguridad pública. Tiene el uso de la voz el diputado Rolando Fortino Alcántara Rojas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Precisamente ese es el tema. ¿Cómo si permitimos el debate escuchando? Si alguien renunció a su voz, pues cada quien lo hace de manera libre. Pero es importante que hoy hablemos y respetemos para que entendamos y entonces tengamos elementos para deliberar de manera correcta. La Constitución ya contemplaba este tema. No era un asunto de militarización a partir del 2012. De hecho, saben perfectamente que las Fuerzas Armadas salieron a las calles desde las décadas de los 80. Igual, Guanajuato, ya se los hemos dicho muchas veces, más por las cifras que ofrece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no es el primer lugar en número de homicidios dolosos, sino lo son claramente Zacatecas, Colima, Michoacán, Sonora, etcétera, etcétera. Ausencia de reforma de fondo solo es prorrogar el estatus de las cosas en tema de seguridad. ¿Cómo están las cosas en materia de paz y seguridad? Mal. Muy mal, claro, por supuesto. La Constitución ya contemplaba y aún así se ratifica en 2019 la posibilidad de que las Fuerzas Armadas mexicanas auxilien de manera extraordinaria en las labores de seguridad pública. El fondo de la reforma transitoria, ¿cuál es? ¿Le abona la seguridad ciudadana de las personas? No, porque no está trabando en las leyes necesarias para la debida actuación, capacitación y desarrollo de la Guardia Nacional. Entender que una cosa son las Fuerzas Armadas y otra muy distinta son la seguridad ciudadana. La facultad y responsabilidad constitucional sigue estando en las instituciones policiales, comenzando por las policías municipales. ¿Por qué el ataque y menoscabo a las policías municipales? Sin recursos, sin oportunidad de desarrollo,
estigmatizando y generalizando de corrupción con un mensaje de difusión. ¿Cuál es el interés de ir generando un ambiente de estado excepción? ¿Un anuncio de un fracaso anticipado? ¿Querer usar las Fuerzas Armadas para otros fines? ¿Legalizar la violación de los derechos humanos? Ya lo decía el diputado Ernesto Prieto. ¿Por qué ocupan a las Fuerzas Armadas en el 2024? ¿Cuál es el miedo? ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Rolando. Diputada Alma Eduvige Sacaraz tiene hasta 5 minutos para su participación de rectificación de hechos. Muchísimas gracias, diputado presidente. Mientras que observamos que el gobierno federal ha hecho esfuerzos muy importantes para fortalecer, para consolidar la Guardia Nacional, y ya se tiene 118,000 elementos de la Guardia Nacional. Gobiernos como el estado de Guanajuato siguen contando con una policía estatal muy débil que no ha sido capaz de solventar todos sus problemas. ¿Saben cuántos FESPES, como les dicen, tienen? 4,152 nada más. 4,152 elementos de la policía estatal. Y hay 3,000, espérenme tantito, compañeros, 3,800 militares en el estado, elementos de la Sedena, y 3,000 de la Guardia Nacional, 6,800. ¿Qué haría este estado sin los 6,800 cuando el gobierno del estado solamente pone 4,000? ¿Qué harían sin esos elementos de seguridad pública nacional? Como para que aquí vengan a decir que no los quieren. Compañeras y compañeros, cuando se le preguntó al Barcabeza de Vaca cuántos elementos había por cada 1,000 habitantes y si cumplían el promedio, él empezó a sumar a la Sedena 3,800, que es de la Federación, 3,000 de la Guardia Nacional, 700 de la Fiscalía Local, 140 de la Fiscalía General de la República, 8,500 que son de los municipios y 4,152, solo 4,152 policías estatales. Y da la gran suma de 20,292. Entonces dice, estamos por arriba, pero no están por arriba por el hecho de que ellos los estén poniendo. Están por arriba de la media nacional porque es el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, quien está apoyando la inseguridad y combatiendo la inseguridad en el estado de Guanajuato. No es el gobierno del estado, no se comparan. Y aquí, compañeras y compañeros, para dimensionar este esfuerzo basta recordar que el momento de la extinción de la Policía Federal apenas contaba con 20,000 elementos operativos. La Guardia Nacional ya está en 118,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el país. Pero además algo bien importante, fíjense bien, el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza que hizo la Secretaría de Gobierno da cuenta que el propio gobierno reconoce que no tiene elementos. Hay un estudio que se hizo y en ese estudio se refleja claramente que los elementos policíacos no son suficientes. Lo dice el gobierno del estado, no lo dice el gobierno federal, que tampoco tienen suficiente capacitación. Y también dice ese estudio que se tardan en depurar a los elementos que no aprobaron el examen de control y confianza y que ni siquiera tienen idea de quiénes son las personas que pertenecen a estas instituciones del gobierno del estado y municipios que realizan la seguridad pública estatal y municipal. Es decir, no existe un padrón, compañeras y compañeros, no existe un padrón de los policías, ni municipales, ni estatales. Menos van a saber si están involucrados o no con el crimen organizado. Amigas y amigos, esta situación ha confirmado tanto, esta situación ha sido confirmada tanto por el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública como por el Secretario de Seguridad Pública Nacional durante la glosa y también por el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 levantado por el INEGI. Según esto,
el de los 4,152 elementos con los que se cuenta en Guanajuato, 254 son elementos de tránsito o mandos policiales. No se cuenta con un solo policía de investigación. ¿Quién investiga los problemas, la situación de inseguridad en el Estado? Nadie, porque no existe un solo policía de investigación. El 90% son preventivos, el 6.96 son de proximidad social y solamente el 2.54 son de reacción. Permítame, diputada Alma de Vigil. Sí, diputado Ernesto Alejandro Prieto, ¿para qué efectos? Gracias, compañero diputado. Presidente, para a través de su conducto pudiera comentarle a la oradora si me puede aceptar una pregunta, por favor. Claro, diputada Alma de Vigil Alcaraz Hernández, le acepto una pregunta a su compañero Ernesto Alejandro Prieto Guerrero. Diputado. Adelante, diputado Ernesto Alejandro. Compañera diputada, le pregunto, ¿usted cree que es falta de presupuesto el problema de la seguridad en el estado de Guanajuato? Permítame, diputada, le pido que, bueno, si le va a responder al diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, me indique cuando haya concluido su respuesta para agotar su participación. Sí, le voy a contestar para que se detenga el conteo. A ver, aquí dice el periódico Correo, pierden 155 millones de pesos para seguridad. No lo gastaron. Dinero sí hay. Y en temas que tienen que ver con subejercicio, es dinero, es decir, dinero que no se ha gastado, que no se ejerció. En el renglón de seguridad pública, en el 2018 dejaron de gastar dinero que ya estaba asignado, lana que ya estaba para este renglón, 506 millones de pesos. En el 2019, otra cantidad semejante. En el 2019, otros 506 millones de pesos. En el 2020 dejaron de gastar 542 millones de pesos. No gastaron, no ejercieron. En el 2021, 1,156 millones de pesos. Para este año se ha dejado de gastar 2,798 hasta el mes de septiembre. Compañeras y compañeros, ¿saben cuánto ha dejado de gastar el Estado de Guanajuato en seguridad pública? Dinero que ya estaba asignado. Más de 5,510 millones de pesos, del 2018 al 2022. Entonces, diputado que me hizo el favor de hacerme que me hizo la pregunta, debo decirle que de ninguna manera tiene que ver con un tema económico, ni de ninguna manera tiene que ver con un tema de que no hay dinero, porque dinero siempre se ha tenido. Este Congreso, compañeras y compañeros, nunca ha disminuido el recurso para la seguridad pública, jamás lo ha disminuido. El Fortamun, este es otro tema, el Fortamun del 2020, que son aportaciones federales que pueden usarse para necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, tuvieron que reintegrar 23.5 millones de pesos a la Federación. Este es otro fondo, aparte de este. El año pasado le sobraron 2.9 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que es el FASP, que también es un recurso federal etiquetado para fortalecer las instituciones de seguridad pública. Tan es así que los recursos prefieren despilfarrarlos. ¿Saben en qué los despilfarran? Y no es un tema, es un tema muy no, en publicidad, ojalá lo dieran en despensas para que la gente comiera. En publicidad, en comunicación social y publicidad se gastaron entre 390 millones de pesos y 486 millones de pesos cada año, es decir, más o menos 1 millón diarios de publicidad. Y la seguridad, ahí no se la gastan. Lo que sucede en realidad, diputado Prieto, que me hizo esta pregunta, pues solo tiene un nombre, que es hipocresía. Y en un momento dado, compañeras, compañeros,
Si lo que realmente se quiere son recursos adicionales, esta reforma que están rechazando en este momento contempla más recursos. Se contempla un fondo de recursos, pero tal vez lo que no les gusta pues es que es un fondo etiquetado para seguridad pública y que son recursos que tienen que ser fiscalizados, pues revisados. Eso sí, a eso pues no le entran. Podrán seguir echándole la culpa a la Federación y podrán seguir diciendo que no tienen dinero para fortalecer a sus policías locales o para cumplir alguna de sus obligaciones como gobierno estatal, pero eso va a seguir siendo falso porque aquí están muy claros los números, más de 2,000 millones de pesos en subejercicios. Termino mi respuesta. Adelante, le quedan 15 segundos, diputada. Continuamos con mi tiempo, ya nos queda poquito. La Policía Estatal, amigas y amigos, la Policía Estatal sigue teniendo muchísimas deficiencias que lo vuelven incapaz de hacerse cargo del enorme problema de inseguridad que tiene el estado de Guanajuato. El PAN quiere dejar las tareas primordiales de seguridad en una policía tan débil, 4,152 elementos contra más de 6,800 que tiene aquí la Guardia Nacional y el Ejército. Con su voto para desechar la reforma le están diciendo a la ciudadanía que sí, que así es, que no quieren a la Guardia Nacional, que no quieren al Ejército, y con los 4,152 elementos que ellos la hacen, ¿usted creen que la hagan? ¿Ustedes qué creen que la hagan? Se ha agotado su tiempo. ¿Qué va a pasar cuando la violencia se desate en Guanajuato, como el 10 de agosto de este año, cuando 25 tiendas de autoservicio, los Oxxos, pues, fueron incendiados en todo el estado? Los escasos 105 elementos de reacción, que son los que deberían dedicarse a esto, ¿van a ser suficientes ante un evento así? ¿Qué va a pasar con las redes criminales tan enquistadas y sus prácticas sistemáticas cuando los que deben hacerles frente sean los inexistentes elementos de policías de investigación? Hay 0 policías de investigación, ¿sí se acuerdan que les dije? Es una irresponsabilidad pública votar en contra de esta reforma cuando el gobierno del estado ha sido completamente ¿puede usted incapaz, terminar o ya le tendría que quitar el uso de la voz? Completamente incapaz de fortalecer a la policía estatal. Compañeras y compañeros, sí a la Guardia Nacional, no a Carlos Amarripa y no a Álvar Cabeza de Vaca. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.